Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de predicaciones sobre la pereza. Y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 24. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Un texto pequeño, pero bastante profundo. Y vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Entonces, después de un par de semanas en las que nos detuvimos a meditar en la parábola de la oveja perdida con el presbítero Juan, también en el Salmo 19 con el pastor Diego, tuvimos un pequeño paréntesis. Hoy volvemos a nuestra serie de predicaciones sobre la pereza. Y nuestra intención al observar lo que la Biblia dice al respecto de la pereza, entendemos que el mundo que nos rodea, e incluso nosotros, poco sabemos de la pereza. Bastante poco lo que sabemos de la pereza. De hecho, en nuestros días, la pereza no es vista como algo necesariamente malo. Es vista como algo incluso bueno, deseable, anhelable, un anhelo que debe existir. La pereza es vista como aquello que yo deseo alcanzar para mi vida. La pereza ni siquiera llega a ser vista como algo malo. Puede ser que alguien no lo vea como algo bueno, pero sí lo ven como algo neutral tal vez. Como algo que no afecta a nadie ni nada. Como algo que no nos afecta, no nos daña. Pero la Biblia nos muestra algo completamente diferente. La Biblia nos muestra que daña todo a nuestro alrededor. Incluso nos daña a nosotros mismos. Incluso a aquellos que tenemos cerca y a aquellos que no están tan cerca también. La pereza es dañina, no es neutra. Eso fue lo primero que vimos. Entonces, para poder comprender mejor qué es este objeto de estudio que nosotros estamos observando, que es la pereza, para ver qué es esto que nosotros llamamos pereza, hemos trazado un camino de 5 etapas, de 5 sermones. El primer paso en este camino fue evaluar un evento catastrófico en la vida de un personaje bíblico, David. Y observamos ese evento catastrófico de su vida, en el cual ya su vida no fue nunca más la misma. Donde vemos la ascensión de David, este David glorioso que se ve gigantesco delante de un gigante que es Goliat. Y vemos cómo constantemente esta vida iba de bien en mejor, por así decirlo. Pero de repente ocurre algo, un evento, y a partir de ahí seguimos leyendo el relato y ya David no es el mismo. Cambia completamente. Y ese evento es el pecado de David con Betsabé y Urías, donde él se apodera de Betsabé, la esposa de Urías, y mata también a Urías para poder completar su obra maligna. Este es el divisor de aguas de la vida de David, de la historia de la vida de David. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo David, que era tan grandioso a nuestros ojos,
cayó de esta forma. En esta historia, en este evento, nosotros logramos ver cómo este pecado grande y terrible de David, a los ojos de cualquiera que lo analice, incluso si nosotros tomamos a alguien que no sea cristiano, va a ver la vida de David, va a ver este evento donde él se apodera de la mujer de otra persona, de uno de sus generales, y más encima lo manda a matar, y va a decir: esto es terrible. No hay moral en el mundo que soporte un hecho así. Vimos cómo este gran pecado, terrible pecado, tiene su nacimiento, tiene su concepción en la pereza. Así logramos guardar en nuestro corazón, gracias a esta historia, que la pereza es crónica de una muerte anunciada. La pereza nos lleva a la caída. Trae destrucción a nuestra vida, como trajo destrucción a la vida de David y de aquellos que estaban a su alrededor. Eso también nosotros lo vimos en los textos de Proverbios que analizamos durante la conexión del día de hoy. Como en todo se citaba la pereza. Se nos hablaba de el ocioso de manos y cómo éste era dirigido a escuchar la voz de los amigotes que le decían: vamos a robar, vamos a aprovecharnos de los otros para obtener ganancias rápidas y ligeras sin esforzarnos. Entonces la pereza es el lugar donde se gestan, se incuban y crecen nuestros pecados hasta ver la luz en el momento menos esperado. Cuidado con la pereza, porque nos hace negligentes. Cuidado con la pereza, porque nos hace negligentes. El segundo paso que nosotros dimos, el segundo sermón sobre la pereza, en este camino que hemos trazado, fue en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses. Y en esta oportunidad nosotros vimos cómo la pereza es ceguera. La pereza nos ciega completamente. En la iglesia de Tesalónica había un grupo de hermanos que estaba siendo consumido por la pereza. Estaba siendo abrazado por la pereza. Y ellos mismos estaban abrazando esta pereza. Y esto los lleva al punto de tener una necesidad completa dentro de ellos de dar rienda suelta a sus anhelos perezosos. Y para poder conseguirlo, llegan al extremo, al punto de torcer la palabra de Dios para poder darle lugar a este deseo, a este anhelo perezoso. Entonces, debemos tener cuidado con la pereza, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando abrazamos la pereza. Nos creemos dioses, así como estos hermanos de la iglesia de Tesalónica se creían dioses, capaces de torcer completamente las palabras de Dios para poder darle lugar a su pereza. El día de hoy, en este tercer paso, en este camino de pereza, lograremos ver que la pereza no es algo neutro, como ya vimos anteriormente, y mucho menos algo deseable, como cree el mundo que es, sino que es vista por los ojos de Dios como algo negativo, y a tal punto que aquel que se deja llevar por la pereza es denominado loco. La Escritura ve al perezoso como un loco. Entonces, el día de hoy nosotros debemos tener cuidado con la pereza porque nos torna locos. Veremos que la pereza nos vuelve loco, nos arruina, pero al mismo tiempo Dios nos corrige. Y ahí hay una pequeña luz de esperanza en nuestra vida
perezosa. Pero vamos al texto, volvamos al texto del día de hoy. Versículo 30, el capítulo 24 de Proverbios. Dice así: pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. El versículo 30 es claro al mostrar que el perezoso es un loco. ¿Por qué? Porque coloca dos oraciones en paralelo y la idea no es mostrar que pasó por el campo del perezoso y después se fue a la viña del falto de juicio o del loco. No es esa la idea. Es un recurso poético que es utilizado para dar mayores detalles de esta primera oración. La primera oración es: pasé por el campo del perezoso. Entonces, para determinar y dar mayores detalles sobre quién es este perezoso, se agrega una siguiente oración con sinónimos. Y es ahí donde se nos dice: por la viña del falto de juicio. O sea, el perezoso es aquel que es falto de juicio. Entonces, ¿y qué es este falto de juicio? ¿A qué se refiere? ¿Quién es este loco? Es la persona que es incapaz de mirar las cosas a su alrededor y evaluarlas como corresponde. Incapaz de evaluar correctamente las cosas que ve, las cosas que piensa, las cosas que hace, las cosas que siente. Es incapaz de evaluar todo lo que le rodea. Ese es el loco. Y ese también es el perezoso. Es incapaz de evaluar aquello que sucede a su alrededor. Cuando somos abrazados por la pereza, nos tornamos locos. Que no nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo. No podemos tomar decisiones correctas. Como si tuviéramos las manos atadas para decidir correctamente. Creo que nosotros hemos caminado con gente así en nuestra vida. Hemos visto gente así. Se nos ha acercado alguna vez en nuestra vida gente a pedirnos consejos, en los cuales nosotros vemos la situación y decimos: pero está súper claro, es obvio lo que tiene que hacer. Muchas veces esa persona hemos sido nosotros, donde todo a nuestro alrededor nos gritaba cuál era la decisión correcta. Pero al dejarnos dominar por la pereza, somos incapaces de ver lo que de verdad está pasando. Incapaces de tomar decisiones correctas. Entonces, y es interesante que esto se diga en el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, de una sabiduría que está siendo heredada. Es el libro, son consejos de un padre a un joven adolescente entre 15 y 18 años, está comenzando su vida, y son consejos de este padre que es un rey a este joven que se tornará rey. Y donde los consejos son en este tenor, en esta idea de aconsejar a este hijo a observar las cosas como corresponden, a mirarlas como corresponden, a la luz de la sabiduría. Por eso es llamado un libro de sabiduría. Entonces, la idea de este padre es mostrarle a este joven el buen camino y el mal camino. El camino de la sabiduría y el camino del necio, como decía el presbítero David. Entonces, este rey consejero, para hablar de esta sabiduría, utiliza imágenes bastante gráficas. Utiliza a una mujer que se llama sabiduría y también a una mujer que se le llama adúltera o ajena, que es la insensatez, la necedad, la estupidez, la locura. La sabiduría es aquella que debe ser buscada, la sabiduría es aquella
que clama en las plazas a viva voz, visible delante de todos, para que sea buscada ella por sobre todas las cosas. Mientras que la mujer insensata, por así decirlo, o la mujer adúltera, actúa de otra forma, actúa sigilosamente, oculta, acercándose. La figura que muestra el texto es bien interesante, la muestra como una mujer que se acerca al joven, lo abraza casi sin él percibir, se cuelga de su cuello, le da un pequeño beso y a partir de ahí lo empieza a seducir. Y es así como actúa la pereza en nuestra vida, con hechos simples y que muchas veces nosotros no le damos la menor importancia. Y es así donde somos llevados y alejados del camino de la sabiduría. Entonces fíjense, nosotros sabemos que la sabiduría es el temor del Señor y el temor del Señor los encontramos en su palabra. Por lo tanto, el contrario también es verdadero. O sea que la mujer insensata, la mujer de la pereza, es aquella que nos aleja de la palabra de Dios. Todo aquello que nos distancia de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros vemos o escuchamos que se nos habla de pereza e inmediatamente pensamos en nosotros mismos, sentados con el control remoto en la mano, viendo televisión. Déjame decirte que no es tan así. No es tan así. Pereza, a la luz de la Escritura, también puede ser hacer muchas cosas y llenar tu vida de cosas y quehaceres. Pereza, a la luz de las Escrituras, es alejarte de Cristo. Pereza, a la luz de las Escrituras, es una posición de tu corazón distante de Cristo, distante de su palabra. Eso es pereza. Donde buscamos otras cosas que hacer con tal de no tener una relación con Cristo. Con tal de no tener una relación con su palabra. Y sigue siendo interesante cómo esta mujer actúa en el libro de Proverbios. O cómo los amigos actuaban en uno de los textos que leímos anteriormente. Cómo los amigos se acercaban y le decían, oye, podemos hacernos millonarios así. Cuando leíamos sobre la confesión de pecados, estos amigos se acercan sigilosamente y le dicen, mira, tenemos la vida lista. Es simplemente ir, nos acercamos a alguien, hacemos maldad con esa persona y nos apropiamos de sus bienes. Y listo. No tenemos que trabajarle un peso a nadie. No tenemos nada más que hacer. Solo disfrutar de los bienes que hemos conseguido. Y esa imagen es interesante porque nos muestran palabras que buscan robarse nuestro corazón. Palabras que buscan dar respuesta a anhelos que existen en nuestro corazón. Y es así como actúa la pereza también. Y nos lleva a andar en caminos torcidos. Nos lleva a anhelar en nuestro corazón cosas que no corresponden. Y es muy semejante a la historia de David que nosotros vimos en el primer sermón. Donde nosotros observamos esta historia y vimos a un David que estaba consumido por la pereza, donde él en vez de estar en la guerra estaba en su mansión, disfrutando de su reino. Y es ahí donde en esa vida perezosa él observa a Betsabé. Y es ahí donde la codicia comienza a crecer en su corazón. Es ahí que con el crecimiento de esta codicia la toma para sí. Y después busca solucionar sus problemas matando a Urías. Pero todo germinó a partir
de la pereza. Y nosotros vemos la historia de David y decimos que está loco. Para poder hacer esas cosas es solo obra de un loco, de alguien que está cegado completamente, que no consigue evaluar las cosas como corresponden. Les pido que abran la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, 6. Proverbios 6, 6. Dice así, el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 6. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Interesante, nuevamente se nos habla del perezoso en el libro de Proverbios. Y es interesante cómo este animal es aquel que le enseña sobre sabiduría. Este bicho, este insecto es aquel que le enseña sobre sabiduría al perezoso. Esto nos muestra un hecho muy profundo, que la palabra de Dios nos muestra que nosotros, cuando caemos en la pereza, nos deshumanizamos, nos tornamos animales. Porque es un insecto el que sirve de ejemplo moral para el perezoso. Perdemos humanidad. Un serio problema vivir bajo la pereza. Versículo 31 de nuestro capítulo 24. Entonces en el versículo 30 nosotros vimos cómo la pereza nos vuelve locos. Y ahora vamos a ver cómo la pereza trae ruina a cada uno de nosotros. Dice así, había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Porque es importante que el libro de Proverbios nos hable del perezoso en términos tan fuertes. Hable del perezoso como siendo alguien necio, como siendo alguien estúpido, insensato, idiota. Disculpen los calificativos, pero son los mismos que utiliza la Escritura para referirse al perezoso. Me siento hasta cómodo diciéndolos. Pero es importante que la Biblia nos hable en esos términos, porque debemos comprender que para el libro de Proverbios es absolutamente absurdo e inconcebible que un hombre crea alguna cosa y no viva en conformidad a ella. Esa división entre teoría y práctica que nosotros siempre escuchamos en el mundo, para la Escritura es absolutamente absurdo, torpe, idiota, imbécil, insensato, estúpido. Porque si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y que esta es la sabiduría y que por medio de la lectura, la simple lectura de este texto, nosotros somos llenos de sabiduría divina, entonces es absurdo que en nuestra vida, en nuestro día a día, esta palabra no esté presente. Es ridículo, es insensato, es estúpido que la palabra de Dios no esté presente en nuestra vida, en nuestro día a día, si nosotros decimos creer que estas palabras son sabiduría, que estas palabras llenan de alegría nuestra vida. Entonces hay un problema en nosotros, hay un problema en nuestro corazón. O nosotros no creemos lo que decimos creer, o algo más ocurre. ¿Qué es lo que pasa con nuestro corazón? Que entendiendo que estas son las palabras del propio Dios, creador del cielo y de la tierra, ellas no están presentes en mi día a día, en mi levantar y en mi acostarme. Para la Escritura,
Ese tipo de vida es insensatez, es estupidez, es banalidad, es necedad, es algo absurdo, es pereza. Y nuevamente les pido perdón por las palabras, pero son los propios calificativos que el libro de Proverbios utiliza para referirse al necio, al insensato, al perezoso. Entonces, el perezoso es una de las contrapartes del sabio en el libro de Proverbios. El perezoso para el libro de Proverbios, como decía anteriormente cuando leímos Proverbios 6:6, es un ser que no es humano. Es una persona, un ser que se aleja de su humanidad, del ser creado a imagen y semejanza de Dios, y pasa a tener rasgos animales. El versículo 31 que nosotros leemos nos muestra que el campo del perezoso se ve devastado, sin cultivo, sin protección. Y si continuamos nosotros en la lectura del capítulo 6, versículo 6, que ya se nos presenta a la hormiga como un digno ejemplo, como un ejemplo moral para el perezoso, una hormiga. El 7, no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Vean cómo es ridículo seguir pasos de pereza. A tal punto que la hormiga se vuelve el ejemplo moral para el perezoso. Vean la deshumanización de este humano. Una cosa que ya hemos mencionado en los sermones anteriores es que la pereza no es neutra, mucho menos es deseable, mucho menos saludable, mucho menos algo bueno. Es vista como mala, negativa, pecaminosa, porque atenta contra las primeras órdenes dadas por Dios. Dentro de las primeras órdenes dadas por Dios a Adán estaba cultivar el huerto. Algo tan simple como cultivar un huerto. Traducido a los días de hoy, ¿cuál sería esa orden para nosotros? Desarrollar al máximo las potencialidades de todo aquello que nos rodea, de aquello que nosotros tenemos alcance en nuestro trabajo, en nuestra familia, en esta creación que Dios nos ha dado. Desarrollar al máximo sus potencialidades, incluso de tus hijos. Ese es el mandamiento en los días de hoy, traducido a los días de hoy. Y de esta forma nosotros servimos, amamos a Dios y a nuestro prójimo. Pero en cambio, no cultivar el jardín endurece la tierra, hierba mala crece, las protecciones para mi familia ceden, caen y se derrumban. Esa es una vida perezosa. Es una vida deshumana, donde todo aquello que me hace humano, ser imagen y semejanza de Dios, yo busco destruirlo. En el fondo, la pereza es odio en contra de Dios. Y yo sé, o imagino, que en estas bancas hay hermanos que están siendo atacados por la pereza. ¿Por qué imagino esto? Porque yo mismo soy atacado por la pereza. Soy tentado por la pereza. Y sé que ninguno aquí es tan perfecto como Cristo para no sufrir tentaciones. Y es posible que tú estés pasando por esto. Tú estés pasando por un momento en tu vida en el cual ya no aguantas más esa pereza en tu vida. Y no quiero creer
que esta pereza nazca de un corazón que odia a Dios. Me duele profundamente pensar que en aquellos días en que me entrego a la pereza, tal vez sea porque mi corazón se está alejando de Dios. Y este es el momento de cambiar nuestra vida, de enderezar nuestros pasos, de alejarnos de la pereza. Y es por eso que nacen los versículos 32 al 34. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo la pereza es locura. La pereza ciega nuestra visión como un efectivo y estruendoso altoparlante que llama a la ruina de cada uno de nosotros y de lo que nos rodean. Entonces, de la misma forma, nuestros ojos que fueron cerrados por causa de la pereza pueden ser abiertos. Nuestro corazón puede ser enseñado a guardar esta verdad. Así como la pereza crea escamas en nuestros ojos que no nos dejan ver la realidad, la palabra de Dios es aquella espada de dos filos que permite extraer todas estas escamas, sacar aquello que nubla nuestra visión y permitirnos ver y tomar las decisiones correctas y alejarnos de la pereza. Pero también este mismo texto nos habla de la inminencia de la ruina. Porque después de observar el campo del perezoso, Salomón guarda una verdad en su corazón. ¿Cuál es esa verdad? La inminencia de la pereza, la velocidad de la pereza, aunque suene contradictorio, la velocidad de la pereza. Pero esta verdad es muy preciosa y valiosa. Entonces quiero que prestemos mucha atención, porque esto es de mucho valor para cada uno de nosotros que estamos luchando contra la pereza. Lean con mucha detención el texto. Sigan mi lectura. Dice así: guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Fíjate cómo una pequeña somnolencia de los versículos 32 y 33 traen ruina. Obviamente esta pequeña siesta no es literal, no está diciendo que sea malo dormir la siesta, por ejemplo. Estamos delante de un lenguaje poético y es así como debemos entenderlo. Estas palabras se refieren al más mínimo acercamiento a la pereza y vamos a ser atrapados como una trampa de oso, esas que uno pasa cerca y ya al tiro atrapa, no esas trampas de ratones que hay por ahí, que inmediatamente saltan al más mínimo acercamiento. Así mismo actúa la pereza. Al más mínimo acercamiento que nosotros tengamos con la pereza, la más mínima relación, ella puede traer ruina a nuestro corazón. Y si recordamos la historia de David, vamos a ver exactamente eso. Como vemos una historia ascendente, constantemente ascendente. Y de un momento a otro, en una guerra, él decide no ir y quedarse en el palacio. Y a partir de ahí comienza la debacle y la destrucción de su reino. El más mínimo acercamiento de la pereza. Y raudamente llegará la ruina.
Entonces, entendemos que la pereza es este estado espiritual donde decido activamente en mi corazón alejarme de la sabiduría de Dios. Y entonces, inmediatamente, porque el texto dice, y asaltará la pobreza como un bandido atacando inmediatamente al ver su primera oportunidad, e inevitablemente, como dice el mismo texto, ya que la escasez viene como un hombre armado, no puedo evitar ser asaltado cuando el hombre está armado. Entonces llegarán los efectos de la pereza. Si yo activamente en mi corazón decido alejarme de la palabra de Dios, entonces inevitablemente e inmediatamente llegarán los efectos de la pereza. Ruina, pecado, deseos podridos, anhelos quebrados y ceguera espiritual. Entonces, si hoy en día tú estás caminando en dirección a la pereza, no te asustes si tus decisiones no son las mejores. O puedes hacer el análisis al revés. Si las decisiones que hoy en día estás tomando no son las adecuadas, examina cómo está tu relación con la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón perezoso? Y todo esto porque el principal problema de la pereza es nuestro corazón. La pereza es un problema de fe. No es un problema que quizás tengamos poca fe. Es un problema de falta. No es un problema que nuestra fe esté medio debilitada. Es un problema de falta completa de fe. La pereza no habita en un corazón con una fe débil. Habita en un corazón con una fe inexistente. Solo podemos convivir bien con la pereza si nuestra convivencia con Cristo es inexistente. Ojo aquí. Solo podemos convivir bien con nuestra pereza, no nos incomoda la pereza, si es que nuestra relación de amor con Cristo está completamente quebrada. ¿Por qué digo esto? Vamos a analizar algunos versículos y ustedes van a comprender y van a sentir tristemente conmigo. Juan 14, 12. Vamos a Juan 14, 12. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces fíjense cómo el verbo es activo. Él hará cosas, hará las obras que yo hago. Y continuemos. Juan 14, en este capítulo, Cristo muestra que Él es el camino al Padre. El versículo 12 nos dice que el que cree en Él hará sus obras. El versículo 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Versículo 23, el que me ama obedece mi palabra. Versículo 24, el que no me ama no obedece mis palabras. Vean cómo cada uno de estos versículos, 5 versículos, enfatizan una misma cosa. Una vida distante de la pereza es una vida que ama a Cristo. Cuando se le pregunta a Jesús, ¿cómo podemos
¿qué es el amor? ¿Cómo podemos amarte? Jesús responde, obedezcan mis mandamientos. En vez de dar un discurso sobre el amor, sobre qué es el amor, qué es lo que se siente, qué es lo que no se debe sentir, qué es lo que pasa en nuestra barriga cuando amamos, no. Él dice, obedezcan mis mandamientos. En eso descubrirán quién es el que me ama. Entonces, la pereza es una relación de amor con Cristo que está completamente quebrada. Si tú hoy en día estás andando por caminos perezosos, vuelve a la cruz de Cristo. Vuelve a la palabra y sé lleno de la palabra de Dios, porque ella transformará tu corazón, ella te alejará de la pereza, ella te llevará a Cristo y podremos restaurar esta relación de amor, esta relación afectiva y entrañable con Cristo, solo por medio de la palabra. La pereza no es algo neutro, como quizás diga el mundo. No es algo bueno y deseable. La pereza es no amar a Jesús. Entonces el problema es nuestro corazón. Es importante tener sermones en los cuales podemos ver nuestro pecado cara a cara, porque así podemos tener conciencia de nuestro pecado. Y al tener conciencia de nuestro pecado podemos depender del Espíritu Santo. Tener conciencia y arrepentimiento por nuestro pecado es la mayor imagen de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestro interior. Y gracias a esta conciencia podemos ver un gran abismo que nos separa de nuestro Dios. Un gran abismo que nos separa no solo de nuestro Dios, sino que también nos separa de aquello que Él nos dice que nosotros seremos. Nos separa y no nos deja ver tal vez un proceso de santificación que está siendo guiado por Cristo. Entonces, luego de ver que la pereza nos transforma en locos, que no podemos interpretar nada de lo que nos rodea, ver que la pereza también llama a gritos a la ruina y ésta llega inmediatamente y que sus consecuencias son inmediatas e inevitables, que fueron las 3 cosas que vimos el día de hoy. Tal vez te sientas un poco desesperado. Tal vez te sientas un poco no solo desesperado, sino que desesperanzado, sin esperanzas. A lo mejor digas, pucha, yo estoy viviendo una vida perezosa. Yo estoy cayendo en pereza en varios días de mi semana. Y ahora tú me dices que es porque no amo a Cristo. Entonces mi corazón se ha llenado de más desesperanza. Y no quiero eso para mi vida. Entonces, si ese es el caso, te invito a separar estos brazos que están cruzados, estirarlos y dejarte guiar por la palabra. Encontrar en ella tu esperanza y esa luz que abre e ilumina tus ojos. Ver que Cristo está haciendo una obra en ti. Ver que esa casa en ruinas, que tú has arruinado con tu pereza, que yo he arruinado con mi pereza, está siendo construida, ladrillo por ladrillo. Que a lo mejor nosotros vemos nuestra vida, la analizamos y hacemos procesos de introspección y de análisis interno y todas esas cosas, y lo único que vemos son ladrillos por allá
Maderas por allá, cemento por allá, vidrios quebrados. Vemos esta casa del Espíritu totalmente devastada. Pero te invito a tomar la mano de Cristo y dejarte guiar por su palabra. Y en su palabra Él te va a mostrar cómo esa casa Él la está construyendo. Él la está edificando. Él la está levantando y donde Él es el fundamento. Y Él toma tu mano y te dice, mira, esto va a quedar perfecto. Aquí va a estar el baño, aquí va a estar la cocina. Aquí va a estar el living. Y va a ser todo maravilloso. Y nosotros vemos y decimos, pero si es solo cemento en el suelo, no hay absolutamente nada, está todo destruido. Déjate guiar por su palabra. Recuerda el caso de Job. Interesante el caso de Job en este momento. Porque Job, y ahora para concluir, Job es un hombre que Dios mismo dice de él que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo, con sus propios labios, dice que Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nosotros vemos la historia de Job y decimos, es imposible ser como Job. Imposible ser como Job. Pero déjame decirte algo. Job pecaba. Job, si tú lees con detención el libro, él va a hablar de los pecados de su juventud. Él va a hablar que incluso tiene tentaciones en su vida presente, en la cual él está viviendo en ese momento. Va a ser un Job, si lo lees con mucha detención, te va a decir que tiene tentaciones con mujeres, que como se dice hoy en día, que se le iban los ojos, por así decirlo. Ese era Job. Ese humano era Job. No es ese semidios que nosotros muchas veces tenemos en nuestro imaginario, en nuestra imaginación. Y Dios dice de Job que él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabes por qué Job, siendo el pecador que era, donde él mismo asume sus pecados, donde él mismo nos cuenta cuáles son sus pecados y sus tentaciones? ¿Por qué Dios mismo dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque él tenía un abogado. El mismo abogado que nosotros tenemos, que es Cristo. Y a partir de ese momento, a partir de la cruz de Cristo, es que nosotros somos vistos como si nosotros fuéramos Cristo. Donde Cristo es el intercesor, aquel que está entre medio de nosotros y Dios. Y al mirarnos a nosotros, Dios ve a ese precioso Cristo. Al verte a ti, Dios puede decir, Él es un varón, una mujer, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gracias a la obra de Cristo. Entonces podemos huir de la pereza. Podemos alejarnos de la pereza en la medida que nos acerquemos a Cristo y a su palabra. La pereza puede quedar atrás, puede ser dejada de lado en la medida que nos acerquemos a Cristo y su palabra.